Vamos a tomar nuestros lugares. Qué bueno verles aquí. Para hoy teníamos un invitado, pero parece ser que no pudo venir. Y pues sigamos orando por allí. Tenemos a Ronaldito, ¿verdad? Para los que no lo conocen, les comento, tenemos una hermanita en Cristo en Cumuapa. No es de la congregación, valga el comentario, ¿verdad? Pero hermana en Cristo al fin y al cabo. Ella tiene bajo su cuidado a su sobrino, es la hermanita de la cual su hermana falleció hace unos cuantos meses atrás, y hace más tiempo atrás, no más de un año, murió también su papá. Ella tiene un sobrinito y el niño tiene 5 años, está enfermo de cáncer, tiene cáncer en su estómago. Lo operaron y le lograron extirpar gran parte del tumor, pero pues todavía sigue por allí. Esperamos en Dios que con las quimioterapias que puedan continuar, él pueda tener esa sanidad, ¿verdad? A través de ese milagro, a través de las manos de los doctores. Les pedimos en el amor del Señor que podamos estar orando por él, orando por la hermana Gladys, ya está en su casa, ya está allí, ¿verdad? Pero pues sigue con el problema de si se fatiga demasiado, se desvanece porque su corazón no alcanza a movilizar ya su cuerpo, pues. Alcanza para que ella esté recostadita y su corazón siga latiendo estando allí en quietud. Pero si hace algún esfuerzo como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer cotidianamente, ¿verdad? Incluso ir al baño, ella puede partir con el Señor en cualquier momento. Y también nuestro hermano Samuel por allí ha tenido algunas situaciones en cuanto a su salud. Él nos comentaba el día de ayer que iba a hacer el esfuerzo de venir hoy, pero pues no sé si todavía vaya en camino, venga en camino, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que se titula Generadores de Cambios. Y todo esto está motivado en la conversación, porque no es una enseñanza, es más como una conversación entre amigos, ¿verdad? Que tenemos los días lunes. Este lunes continuamos la lectura que les estábamos comentando que llevamos en la primera carta a Timoteo. Y nos dimos cuenta al estar conversando acerca de esto, que no solamente Timoteo era un generador de cambio o estaba siendo impulsado por Pablo para ser un generador de cambio, sino que mismo Pablo era un generador de cambios. Vamos a ver durante el desarrollo de esta enseñanza que Pablo, Silas y Timoteo estuvieron juntos en un viaje, y es allí donde Timoteo aprende, ¿verdad? Toda esta forma de ser tan radical de Pablo, que modificaba todo el ambiente en donde él transitaba. Y no era porque Pablo fuera muy sabio, o porque Pablo fuera muy santo, o porque fuera demasiado fuerte, que probablemente las tres cosas la tenía, ¿verdad? Él buscaba su santidad a como todos nosotros la buscamos, pero era más por algo que él había entendido, que es el poder de Dios actuando a través de él. Así como usted y yo tenemos el poder de Dios, nada más que a veces como que se nos pasa por alto ese poder que usted y yo tenemos, y entonces dejamos de ser esos generadores de cambio que Dios quiere que seamos. El objetivo de esta enseñanza es motivar a la iglesia a darse cuenta que los dones y talentos que Dios puso en ella, hagamos una pequeña pausa aquí, mis hermanos, Dios puso dones y talentos en cada uno de nosotros. Dios ya nos dio las herramientas, ya nos dio todo lo que debía darnos. Lo que pasa es que a veces nosotros no las sabemos utilizar, ¿verdad? Es como si a mi hijo yo le doy, por ejemplo, ¿qué será? Una llave española.
Pues eso lo que va a hacer a lo mejor es agarrarla de puente para sus carritos, porque no sabe para qué sirve. Pero cuando yo se lo doy a un mecánico, ¿verdad? Él lo va a utilizar, pues a lo mejor para aflojar llantas, a lo mejor para aflojar tuercas dentro del motor, en cualquier momento, ¿verdad? Le va a ser de utilidad porque él ya sabe para qué sirve esta herramienta. Y a veces a nosotros se nos pasa por alto el poder tener el uso adecuado para las herramientas. Y entonces dice, estas herramientas Dios las puso en la iglesia y son para ponerlas en acción. Usted puede, ¿verdad?, comprarse un carro, comprarse un mini split, comprarse una planta de luz y dice, la voy a tener allí guardada por si la necesito. Pero si usted guarda los climas o mantiene quieto el auto, ¿verdad? Porque, ay, es que la gasolina está muy cara, mejor no lo uso. Pues para no gastar demasiada gasolina, pues fíjese usted que también se va a deteriorar. ¿Pero cómo? Si no la estoy usando, se supone que se va a deteriorar cuando yo la use. No, porque todas esas máquinas que nosotros les hemos comentado ahorita, tienen componentes internos que necesitan ser lubricados constantemente, que solamente se van a poder lubricar cuando estos aparatos se enciendan. El mini split tiene un aceite internamente, ¿verdad? Que solamente empieza a circular cuando usted enciende el mini split. Si no enciende usted el mini split y lo tiene constantemente guardado, entonces ese aceite se asienta y solamente va a lograr lubricar la parte donde se asentó, pero todo lo demás en donde debería estar transitando, pues no. Y obviamente se va a venir a una resequedad. Y cuando usted quiera venir a encender ese vehículo, ese mini split, esa planta de luz, como los componentes internos están resecos, la encienden y ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues obviamente va a haber un fallo. Y va a decir, pero ¿cómo? Es nuevo. Desde que lo compré no lo usé. ¿Le ha pasado que guarda usted tenis, verdad? Y después se los pone y va en la calle y de repente ¡pum!, ya la suela se despegó? Ah, pues porque la resequedad le vino, ¿verdad? Por estar guardado demasiado tiempo. Cosa que no le hubiese pasado si usted lo hubiese usado constantemente. Entonces, dice el objetivo, son para ponerlos en acción para su obra mediante la capacidad que usted tiene. No, ¿verdad? Dice, mediante su gran poder. Ese su es con S mayúscula. Estamos hablando del poder de Dios, no del poder nuestro. Dice, el cual actúa en nosotros. Usted tiene un poder, pero no es suyo. Dios se lo dio y actúa a través de usted, pero nosotros debemos ponerlo en acción. Y esto está muy claramente explicado, ¿verdad? En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20, Pablo escribe esta carta y él ya entendía esta maravillosa realidad. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, y ahora toda la gloria sea para Dios. Todo lo que usted logra hacer, todo lo que usted ha logrado en su vida, a lo mejor ha obtenido un título universitario, un título de secundaria, ha podido formar una familia, ha tenido un negocio, ha emprendido, ¿verdad? Ha estado estudiando y saca una calificación aprobatoria en sus exámenes. Todo eso es a causa del gran poder de Dios que actúa en ti y actúa en mí. Pastor, ¿y entonces por qué vemos tantas personas que no son creyentes teniendo éxito en la vida? Porque Dios a todos los seres humanos los creó con tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y Él bendice a toda la tierra. En la palabra de Dios dice que Él hace prosperar al que Él quiere que prospere. Y algunos van a prosperar, dice la palabra, y van a amontonar dinero, pero para dárselo a los hijos de Dios.
¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Todos aquellos que los tenían a su servicio les proveyeron de todo lo que iban a necesitar. ¿Se acuerdan ustedes que les dieron joyas, les dieron oro, les dieron piedras preciosas, les dieron telas? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que todo eso se iba a necesitar para los utensilios, para las cortinas, para todo aquello que iba a estar en el altar de Dios. Sigue diciendo, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, y lo va a hacer mediante su gran poder que actúa en nosotros. Muchas veces hemos hablado desde este lugar, desde este púlpito, ¿verdad? Y hemos dicho, invitemos personas. Y hay veces que en nuestra mente humana, finita, pudiéramos decir, bueno, si es que yo soy nuevo aquí, no conozco a nadie, ¿a quién voy a invitar? Y probablemente eso haya pasado por la mente de mi esposa y mío cuando llegamos acá, pero Dios, que es bueno en misericordia, provee para todo, ¿verdad? La hermana Gladys, la hermana Morelia, el hermano Samuel, su esposa, todos ellos han llegado hasta nosotros prácticamente sin haberlos buscado. Y eso es lo maravilloso de Dios, porque nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Solamente pedimos, Señor, trae personas. Y dice el Señor, bueno, pues como no conoces a nadie, pues te los voy a mandar. Ahora, depende de ti si los vas a cuidar, ¿verdad? Usted y yo tenemos esa capacidad. Usted y yo podemos invitar. Usted y yo podemos hablar las verdades de la palabra. Usted y yo podemos glorificar el nombre de Dios todos los días, pero a veces se nos olvida. Para poder entender un poquito mejor a qué se refiere el término generador de cambios, lo primero es contestar esta pregunta. ¿Qué es un generador? Probablemente Freddy, ¿verdad? Que es el que está más cerca de la escuela en estos momentos, preparatoria, ¿verdad? Ya los maestros le deben haber hablado de lo que es un estator, de lo que es un rotor, de lo que es una bobina, de lo que es un electromagneto, ¿verdad? Lo que es un imán, él ya lo debe saber. Y todo esto está conformado, ¿verdad? Y está unido para que el generador funcione. El generador está formado por varias partes. Y como les comentaba, lo primero es un estator. Estator viene de la palabra estático, quieto. Es algo que está allí, ¿verdad? Ese estator está conformado por varias bobinas. Esas bobinas, cuando trabajan de forma individual, son alambres que están enrollados de forma cilíndrica. Y si usted hace pasar corriente eléctrica a través de esa bobina, se genera un campo eléctrico. Si usted mueve esa bobina por el piso y hay pedacitos de metal cercanos, lo que va a pasar es que va a generar una influencia sobre esos pedacitos de metal. Ahora, si usted a esa bobina no le hace pasar electricidad, sino que le hace pasar un electromagnetismo, un electromagneto o un imán en este movimiento, ¿verdad? Lo que va a pasar es que se va también a generar electricidad. No necesitó usted conectarlo a la electricidad. Es una bobina, pasa un imán y genera ese campo. Pero si ese imán se queda quieto, el campo magnético ya no funciona, la electricidad ya no fluye. Ahora, si usted conecta bobinas a 120 grados entre ellas y hace pasar un imán por en medio de ellas, esa electricidad, ese campo magnético se intensifica. ¿Sí?
hay una influencia todavía mayor. ¿Cómo se relaciona esto con la iglesia? Imagínense que cada uno de nosotros es una bobina. Y entonces el pastor es una bobina, la esposa del pastor es otra bobina, y cada uno de ustedes es una bobina. Aquí tenemos un montón de bobinas. Pero cada bobina quiere ir por su lado, generando influencia en el mundo. ¿Esa influencia va a existir? Sí, porque nuestra electricidad viene del poder de Dios. Pero ahora imagínense que todas estas bobinas que están aquí se pudieran conectar en serie, una después de la otra, y entonces viene la influencia del Espíritu Santo sobre todas las bobinas. Esa influencia tendría que ser muchísimo más grande. ¿Sí? Por eso es que Dios sabe que tú y yo vamos a poder hacer las cosas que Él nos pide. Porque Él mismo lo dijo, que ellos sean uno, oh Padre, así como tú y yo somos uno. Es decir, que estén unidos. Tenemos que unirnos. Como familia, tú te tienes que unir. Mamá no puede hacer todas las cosas sola. Puede intentar, ¿verdad? Lavar los platos, barrer, trapear la comida, la ropa, el baño, ir, sacudir, ir por el agua. Y todo, a lo mejor y los primeros 3, 4 días lo logra, pero va a terminar cansadísima. Pero tiene otras bobinas en su casa. Su esposo, sus hijos, que pueden conectarse en serie con mamá y entonces tener una mayor influencia y poder lograr los cambios de una manera más efectiva. De igual manera, nosotros, ¿verdad? Hemos estado ahora repartiendo volantes y le digo a mi esposa, vamos a repartirlos en esta zona. Vamos a generar influencia aquí. ¿Les podemos dar para que lleven? Sí, gloria a Dios. Pero vamos a concentrarnos acá. Ah, entonces no reparten en otro lado. No, también reparten en otro lado. No pasa nada. Pero nosotros queremos ahorita mismo concentrarnos aquí. Una vez que hayamos generado influencia aquí, podríamos entonces extendernos más para allá. Y nosotros vemos generadores de cambio en la palabra de Dios. Y el primero y más importante es Jesús. Pero hay veces como que nos da miedito compararnos con Jesús, porque no, pues Jesús es Dios, obviamente iba a generar cambio. Yo, ¿cómo voy a poder un simple humano generar un cambio? Por eso, a pesar de que Jesús es el mayor ejemplo de un generador de cambio, no lo quise incluir en esta enseñanza para que veamos nosotros que simples mortales como nosotros, como tú y yo, también pueden generar cambios. Y esos generadores que están en la Biblia empiezan con un hombre que ustedes digan, ¿cómo? Pero le falló a Dios. Y miren, Sansón es el primer generador de cambio. Que anotamos aquí, no el primer generador de cambio que hay en la palabra. Ojo, ¿sí? Me llamó la atención, ¿verdad? Porque es como tú y como yo y como todos los seres humanos imperfectos. A veces busca lo suyo propio, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y entonces, a pesar de eso, Dios lo usa grandemente. Ah, pastor, entonces aunque yo peque, el Señor me puede usar. Claro que sí. Si usó una burra para hablarle a aquel hombre, ¿verdad? Pues cómo no nos va a poder utilizar a nosotros. Pero ojo, el punto es que no porque Dios te use, significa que Dios te aprueba. ¿Amén? Entonces, vemos aquí a Sansón. Él ya había sido profetizado. Y le dice aquí en el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo. Está hablando de un varón. Y navaja no pasará sobre su cabeza.
Imagínense usted que desde que usted nació nunca se haya cortado el cabello. Eso es lo que pasó con Sansón. ¿Hasta dónde tendríamos el cabello? A lo mejor hasta nos lo aplastaríamos, algunos que estamos bien alimentados y otros que no estamos tan bien alimentados, pues a lo mejor no nos crecería tanto, ¿verdad? Sigue diciendo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Para qué estaba destinado Sansón? Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero si nosotros nos ponemos a leer la historia de Sansón, realmente no empezó haciendo eso. Empezó siendo desobediente porque él no podía contaminarse con muerto ni con nada inmundo. Y vemos en la historia de Sansón cómo él agarra, ve un león, lo mata, después ve que dentro del cuerpo del león se hizo un panal de miel, se fue comiendo el panal de miel, obviamente tocado por muerto, lo cual él no podía hacer. Después vio una filistea hermosa ante sus ojos, la codició y la tomó. En lugar de estar empezando a salvar a Israel de mano de los filisteos, estaba buscando su propio deseo. Estaba haciendo las cosas mal. No estaba siendo obediente a Dios. Dios le había provisto de una enorme fuerza, mis hermanos. Pero esa fuerza no era propia de Sansón, era de Dios. Es decir, la fuerza que usted tiene para hacer las cosas va a venir de parte de Dios. Y lo más maravilloso es que en este tiempo esa fuerza venía solamente un tiempo, un momento, ¿verdad? Y cuando ya lograba hacer lo que Dios quería que hiciera, esa fuerza lo abandonaba. Pero el día de hoy, el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Nos ha sellado. No viene momentáneamente, sino que habita en nosotros. Tendríamos que estar pudiendo hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Dice la palabra que si nosotros tuviésemos fe, y esa fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le podríamos decir a un árbol, desarráigate y muévete para allá, y el árbol obedecería. O a una montaña, échate en el mar, y la montaña se movería. Pero no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no he visto a nadie que lo haga. Lo que quiere decir es que en el mundo no hay una persona que tenga tanta fe, o su fe no sea tan fuerte. Y no es porque Dios no sea poderoso, es porque nosotros a veces buscamos lo nuestro propio, diciendo, ¿para qué le voy a decir a ese árbol que se mueva? Mejor le voy a decir, dame dinerito, porque es lo que me sirve. Y lo peor que le pasó a Sansón no es perder su fuerza, porque vuelvo al punto, no era su fuerza, era la fuerza de Dios. Lo peor que le pasó a Sansón fue perder la visión. Nosotros estamos comprometidos con la visión de la iglesia. ¿Conocemos la visión de la iglesia? ¿O estamos yendo a ver otras visiones? Y no estoy hablando de alucinaciones o cosas que usted no. Visiones de algunos otros organismos, también eclesiásticos, también quizás dentro del cuerpo de Cristo, pero que no es tu iglesia local. Y a veces abandonamos la iglesia local por ir y servir en aquellos lugares. Pastor, ¿está mal? No, no está mal. Lo malo es que tú abandones tu lugar. ¿Puedes servir en otros lugares? Sí. Pero imagínense cómo se vería que yo un domingo les diga, hermanos, hoy no hay servicio porque me hablaron a compartir en otro lugar. ¿Cómo se vería eso? Mal, ¿verdad? ¿Estoy sirviendo a Dios? Sí, pero no en el lugar a donde Dios me puso. Entonces yo debo comprometerme. ¿Sabes qué? No tengo a nadie ahorita que se quede a cuidar a la congregación. No me puedo mover. Discúlpame, búscame en algún otro momento que ya Dios nos haya hecho crecer. Y entonces con todo gusto voy a poder ir. Porque yo estoy comprometido con la visión aquí. Y eso fue lo que a Sansón le pasó. 3 capítulos después, capítulo 16 del libro de los Jueces, versículos 28 y 29. Él entendió, él ya estaba ciego, perdió la visión.
Él ya estaba capturado por los filisteos. Pero se acordó cuál era su propósito. Y era iniciar la liberación del pueblo de Israel, dice la palabra. Entonces, clamó, ¿quién? Sansón. ¿Quién había perdido la visión? Sansón. Si tú y yo hemos identificado o identificamos que nos estamos desviando de la visión de la iglesia local, tenemos que hacer como Sansón. ¿Ser desobediente, pastor? No, no, no. Clamar a Dios y decirle, miren lo que dijo Sansón. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por robar mi visión. ¿Quién ha robado tu visión? ¿Quién te ha hecho desviar? Y pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero lo maravilloso de servir a Dios es servir a Dios en el lugar en donde Dios nos dice que debemos servir. Dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Bueno, y no que Sansón había perdido su fuerza, porque la fuerza no era de Sansón, venía de Dios, y como él clamó, la palabra de Dios se va a cumplir siempre. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Tienes falta de fuerzas? ¿Tienes una fe débil? Clama a Dios y Él va a estar allí. Dice, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y si seguimos leyendo esta palabra, en el versículo 20 dice que ese día Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Y ese fue el parteaguas, y él pudo cumplir el propósito que Dios le había dado a su vida. Y entonces fue un generador de cambio. Empiezan allí los israelitas a cobrar ánimo, ¿verdad? Empiezan allí a, órale, Dios, esto es lo que quiere. Y entonces, a partir de allí, a partir de su muerte, vemos, ¿verdad? Diferentes veces en las cuales el pueblo se va a levantar. Otro generador de cambio que nosotros podemos encontrar en la palabra es Pedro. Sí, el mismo Pedro que negó 3 veces a Jesús, pero también el mismo Pedro que fue reivindicado por Jesús al preguntarle 3 veces, Pedro, ¿me amas? El día de hoy cambia el nombre de Pedro por tu nombre, y es la pregunta que Dios te está haciendo. Carlos, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a apacentar, a alimentar, a pastorear mis ovejas, a hacer las cosas que yo te he dicho, que te he revelado incluso a través de sueños? Cámbiale el nombre allí por tu nombre y respóndele con toda sinceridad a Dios. Pedro, después de todo esto, viene el día del Pentecostés, Hechos 2:8, ¿verdad? Donde vemos que viene el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí y empiezan a hablar diferentes lenguas, y la gente se sorprendía porque los podía escuchar en el idioma de cada uno de ellos. Y vemos en el versículo 37 al 40 de este capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice que Pedro empieza a dar un sermón. Y ese sermón llega hasta lo más profundo del corazón de los que estaban allí presentes. Y dice, versículo 37, al oír esto, chequen cómo generó un cambio. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro les estaba hablando de que el Jesús al cual ellos habían crucificado, ese era el Mesías. Esa era la piedra angular que habían desechado. Hoy
Si nosotros nos hemos olvidado, si hemos cometido errores, también podemos decirle a Dios, preguntarle, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Pedro les dijo, esto es lo que debemos hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo, o sea, según la orden de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que vosotros, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todos los que Dios llame, Él le va a dar de su Espíritu. Yo le pregunto, ¿Dios le llamó a usted? Entonces Dios le ha dado de su Espíritu. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Todo ese discurso de Pedro generó un cambio. Pero no vemos solamente a Pedro generando un cambio en este pasaje, lo vemos después, en otra ocasión se convierten más personas, en otra ocasión que hablábamos el domingo pasado, fue a la casa de una persona y esa persona habló a toda su familia y también generó un cambio. ¿Por qué? Porque él se dispuso, pero muchas veces andamos mal encarados por la vida y pareciera que estamos enojados permanentemente. Y es normal, ¿verdad? Yo soy feo porque pues Dios me hizo feo. Pero pues que trato de tener siempre una sonrisa. Y a lo mejor sea una sonrisa fea también, pero ando sonriente, ¿verdad? Una vez un pastor nos decía, tú no eres responsable de la cara que tienes, pero sí del semblante que transmites. Necesitamos, ¿verdad? Ser esos generadores de cambio que incluso tu misma presencia genere ese cambio. Se vea, wow, mira, el pastor está pasando problemas, tiene semanas que no vemos el carro, quién sabe dónde estará. Pero lo vemos allí. Vemos al hermano que sí dice que está enfermo, pero todos los domingos viene. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que su fortaleza es el Señor. Otros generadores de cambio, no quise incluir aquí a Timoteo, aunque en este viaje ya estaba Timoteo, pero de él vamos a hablar un poquito más adelante. Pablo y Silas, ellos van en un viaje misionero. Pablo, Silas y Timoteo van a Tesalónica. Y allí Pablo llega y, como era su costumbre, siempre localizar la sinagoga. Y en ese lugar estuvo en la sinagoga y entonces estuvo con ellos 3 días, ¿verdad?, de descanso, hablando de la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículos del 2 al 5, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga, como les había comentado, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutir aquí no es estar peleando, es estar intercambiando ideas. Ok, es una conversación, vaya. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, para aquellos, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, es que los apóstoles no usaban la Biblia. Claro que sí, no la Biblia como usted y yo la conocemos hoy, porque obviamente las cartas de Pablo no estaban incluidas allí, ni las cartas de Pedro, ni las cartas de Juan, ni tampoco el Apocalipsis, porque a Juan todavía no le había llegado esa revelación, pero sí utilizaban todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo los libros escritos de las cosas que habían hecho los profetas, los libros de las crónicas, todo eso, ya tenían allí el Pentateuco, ¿verdad? Y entonces dice que él lo declaraba por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, o sea, generó un cambio, ¿verdad? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, como siempre sucede que hay algunos que no creen, ¿verdad? Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La gente tiene que darse cuenta que tu presencia, que lo que tú transmites, que tu santidad incomoda en ciertos lugares. Que tu semblante de alegría, que tu semblante de paz, que cuando tú transmites todo aquello que ya Dios depositó en ti, trastornas el lugar. Y hay veces que los maestros allá en la escuela me dicen, profe, los alumnos hablan con groserías en su clase. Le digo, no. Qué raro. Allí como que se les sale mucho. Bueno, es que yo desde el primer momento les dije, ¿saben qué? Las reglas. Y ellos saben que cuando yo estoy en el salón, no hay palabra maldicha que sea válida. Y se cuidan. Hay veces que sí se les quiere salir y hasta solitos se tapan la boca. Perdón, profe. ¿Por qué? Porque tienes, sin necesidad de que tú digas, soy pastor, soy cristiano, soy ministro, soy lo que tú quieras ser. Tu misma presencia, la bendición de Dios, va a estar allí transformando. Los que trastornan el mundo, decían ellos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que estos hombres no hacían las cosas para quedar bien con otros hombres. Hacían las cosas para quedar bien con Dios. ¿Qué significa la frase los que trastornan el mundo? Esta frase utilizada por los detractores en Tesalónica, ¿verdad? Aquellas personas que estaban en contra de Pablo, probablemente tú y yo vamos a tener detractores, personas que no nos van a querer, personas que van a hablar mal de ti y de mí. ¿Qué es lo peligroso de que la gente hable mal de ti y de mí? Que todas esas cosas sean ciertas. Si no son verdad, usted y yo no nos tenemos que preocupar de absolutamente nada. Pero ellos lo hacían para acusar a los apóstoles de generar alboroto, de contravenir los decretos del César, porque ellos decían, están diciendo que existe otro Dios, otro rey, aparte del César. Esa era su carta fuerte. Y allá afuera vas a encontrarte muchos, ay no, si tú no adoras a María, entonces tampoco tienes a Cristo, ¿verdad? Así te van a decir tal cual. Pero tú sabes que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Entonces no hay nada que nos puedan decir. Este término no se refiere a violencia física, sino a un trastorno espiritual y social que altera la cosmovisión, es decir, la forma en la que ellos entienden todo lo que les rodea, la salvación, la vida después de la muerte, qué sucede con nosotros cuando viene Cristo. Todo eso es la cosmovisión. Una influencia activa, no pasiva. ¿Cómo puedo generar ese cambio en mi vida? Ríndete a los pies de Dios. Pastor, pero es que yo ya soy cristiano, yo llego todos los domingos. Llegar todos los domingos no garantiza que estemos rendidos a Dios.
Tenemos que verdaderamente rendirnos a Dios, dice. Los valores también los modifica y las estructuras injustas de la sociedad. Implica transformar la sociedad desde sus cimientos. Y aquí entra el trabajo de las mujeres. ¿Y por qué de las mujeres, pastor? Porque son las que pasan más tiempo en la casa. ¿Cuál es el cimiento de la sociedad? Los mismos seres humanos. ¿Dónde se educa a los seres humanos? En casa. ¿Quién pasa más tiempo en casa con los hijos? La mujer. Porque el hombre, afortunada o desafortunadamente, pues tenemos que salir a trabajar. Hay mujeres que también salen a trabajar, ¿sí? Pero hay veces que es la mujer la que tiene más tiempo en casa. Y ahí yo tengo que estar educando a mis hijos. No tengo que enseñarles que mamá lo hace todo. Que a ellos también les corresponde cierta parte del trabajo. Y entonces tenemos que estarlos motivando no solamente a eso, sino también a leer la palabra, a orar, pero verdaderamente orar, no como algo ritualista, sino como una relación de amor. Describe a creyentes que con valentía y pasión, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso dice aquí, con valentía y pasión. ¿Qué tan apasionado estás por Dios? Hace ratito Ángel me decía, papi, yo no sabía que iban a venir más niños porque vio que saqué 4 sillas y no 2. No lo sé, pero hay que orar para que más niños vengan. Y no solamente orar, hay que invitar, ¿verdad? Buscan impactar su entorno con un mensaje transformador. Pero imagínense que yo estoy hablando del amor de Dios, pero tengo la cara totalmente seria, con un semblante duro, como que no corresponde una cosa con la otra. Necesitamos nosotros realmente impactar, transformar, generar un cambio. Y ahora sí, hablemos de Timoteo. Y a Timoteo, como ya era discípulo de Pablo, ya había ido con Pablito, ¿verdad?, a varios viajes, sobre todo el de Tesalónica, y vio toda la oposición, pero también vio el poder de Dios en acción, cambiando el corazón de las personas que estaban allí. Entonces Pablo dijo, ¿quién mejor que este que ya vio lo que Dios puede hacer, incluso con alguien como yo, que antes era enemigo de la iglesia? Pues él, que desde su nacimiento ha sido bien instruido, muchísimo más lo puede hacer, ¿verdad? Entonces dice aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5 en Nueva Versión Internacional, dice, al partir de Macedonia, para Macedonia, te encargué, le está diciendo a Timoteo, que permanecieras en Éfeso, y le encarga 2 cosas importantes. Miren, ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Segunda cosa importante, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Y estas 2 cosas son importantes. Que ordenaras que dejen de enseñar doctrinas falsas. ¿Por qué es importante? No solamente ordenar que dejen de enseñar doctrinas falsas, sino nosotros mismos que nos paramos en este lugar, no enseñar doctrinas falsas, porque las motivaciones
o desmotivaciones para vivir o hacer algo surgen del conocimiento o desconocimiento de quién es Dios. Usted no se va a atrever a hacer algo si no sabe que Dios lo puede hacer a través de usted. Usted se va a desmotivar cuando vea, pastor, ya llevamos un día del amigo y nadie vino. Pues ya, ¿para qué invitamos? Dicho sea de paso, esta semana que empieza el día de hoy, tenemos que empezar a dar la nueva lista, incluyendo los que ya habíamos invitado, pero con nuevos nombres. ¿Para qué? Para que llenemos esa lista de impacto. ¿Ok? ¿Por qué también es importante no enseñar doctrinas falsas? Porque los que viven en la sana doctrina pueden hacer las cosas bien. Cuando tú eres bien enseñado, obviamente vas a hacer las cosas bien. ¿Vas a fallar? Sí, probablemente falles. Pero ya vas a tener sembrada esa semilla para hacer las cosas bien. Otra cosa por la cual es importante no enseñar doctrinas falsas. Lo que una iglesia cree moldeará cómo vive. Usted quiere vivir en victoria. Dios se la puede dar, pero usted debe creer que Dios ya se la dio. Y se la dio en la cruz. O sea, no es que todavía se la vaya a dar. La victoria ya está ganada. Pastor, ¿y entonces por qué vivo enfermo? Hablábamos hace ratito, ¿verdad?, de los generadores. Y un tipo generador es el motor de un carro. Pero en ese motor hay unas bujías. Y esas bujías son 6. Y van haciendo este movimiento. Las 6. Una sube, trabaja, una sube, trabaja. Bueno, 3 suben, 3 bajan, 3 suben, 3 bajan. Y así se van. Pero estas bujías, estos movimientos, nunca tocan el motor directamente, sino que se sumergen en aceite. ¿De qué le habla o de qué nos habla el aceite en la palabra? Del Espíritu Santo. Tenemos que sumergirnos en el Espíritu Santo para que entonces los impulsos que nosotros estemos generando provoquen los cambios que queremos que generen. La segunda cosa importante, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Cuando uno se forza a aparentar tener fe y fuerzas de Dios, llegará un momento en el que en la vida que todo se caerá. Si nosotros vivimos en la simulación y queremos llegar al templo y decir, wow, estoy bendecido, prosperado y en victoria y desafiado, pero no es cierto, va a llegar un momento en el que los golpes de la vida te van a tirar y vas a empezar a decir, pues ya para qué llego. Da lo mismo no llegar. Por eso necesitamos que ese amor brote sinceramente de nuestro corazón, no por el pastor, no por el lugar donde nos congregamos, sino por Dios. El tener un corazón limpio y puro se refleja en lo externo y es lo que nos permite estar en la presencia de Dios. Y también porque es necesario permanecer en ese primer amor. Timoteo había sido puesto ¿en qué iglesia? En Éfeso. Pero si nos vamos al libro del Apocalipsis, Éfeso había dejado el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4 en Reina Valera 1960, nos dice, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. ¿Nos identificamos con eso? ¿Hemos trabajado? ¿Hemos tenido paciencia? ¿Soportamos a los malos? No, ¿verdad? Nos identificamos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? ¿Se identifica? Yo creo, yo personalmente sí me identifico. Hasta aquí, ¿verdad? Pero viene el guayabazo, miren. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero para entender esta última frasecita de tu primer amor, tenemos que saber cuál es el significado del primer amor. No se refiere cronológicamente a la primera vez que sentimos algo o que amamos a alguien o algo. No, 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 no. Se refiere a la prioridad y la calidad de ese afecto. Hay gente que ama a la pachanga. Apenas ayer hicieron una fiestecita aquí en el salón que está enfrente. Una fiesta infantil que después se transformó en fiesta de adultos, ¿verdad? Y comentábamos mi esposa y yo, oye, qué fácil es estar en una fiesta. Empezaron alrededor de las 4 de la tarde, 2 de la tarde, 2:30 más o menos. Santo Señor, cayó la noche y ahí seguían. Y no paraban. Y me dice mi esposa, y hay veces que nosotros estamos en el servicio y ya pasa de 1 hora y a qué hora va a terminar el pastor. Imagínense, y no han tenido una prédica del apóstol. Ay, padre. Hay veces que se llevaba 2 horas. Gloria al Señor. ¿Sí? Y ya queremos ir. Tengo cosas que hacer, pastor. Y este pastor parece que no tiene nada que hacer. Se tarda. Por eso es necesario estar en ese primer amor. Para que sepamos que estar allí en la presencia, incluso estar en unidad con nuestros hermanos, es lo primordial. Es ese estado de entusiasmo y entrega total que surge cuando alguien reconoce su necesidad de Dios y experimenta su gracia por primera vez. ¿Se acuerda usted lo que sintió el primer día que le presentaron a Cristo y que usted lo aceptó en su corazón? Yo también recuerdo la primera vez que regresé de un pacto. Yo llegué a mi casa, bueno, a mi departamentito chiquito, bonito, ¿verdad? Yo no podía parar de danzar y cantar. Pero ahora si danzo y canto ya estoy, digo, Señor, los años de juventud, ¿dónde están? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, le digo, hasta bíblico me vuelvo. Pero tenemos que volver a ese ímpetu. ¿Cómo invitábamos al principio? Yo a todo mundo le hablaba, oye, fíjate que yo conocí a alguien. Mira, vente por acá, y llevaba yo gente a la comunidad, y llevaba yo gente a la iglesia. Eso es lo que debemos nosotros tener en nuestra vida y no menguar. Porque llegó un momento en el que yo invité a uno de mis mejores amigos, casi como mi hermano, lo amé muchísimo. Y él me dijo no. Después, Nachito, porque él me decía Nachito. Y ya no volví a insistir. Y a los meses fallece. Ese dolor tan inmenso de no volver a insistir y de saber en dónde él está. Porque realmente no adoraba a Dios. Él estaba sumergido en el alcoholismo.
Eso me dejó totalmente marcado y dije, Señor, no, ya no quiero volver a no insistir. Que se enojen si quieren, si les insisto. Que me dejen de hablar si gustan. Pero yo voy a seguir insistiendo hasta el último gramo de mis fuerzas. Porque eso ya no lo quiero volver a sentir, ese dolor tan grande. ¿Cuántas veces le hemos hablado a las personas y a veces, ay, es que se va a enojar? ¡Que se enoje! ¿Qué importa? La verdad que después te lo van a agradecer. El pastor Miguel Morgado insistiéndome. Y yo, ay, ya, que me dejes de estar molestando, voy a ir. Y aquí sigo. Pero fue por la insistencia de una sola persona, un hombre, no sé si usted lo conoce, grande, fornido, sus manos callosas y duras, un hombre imponente. Y que ese día que yo me convertí, verlo llorar, a mí me quebró. ¿Y cómo puede ser un hombre tan imponente, tan fuerte, quebrantado de esa manera? Y él me dice, Nachito, porque también es otro de mis amigos que también me dicen Nachito, todos mis amigos me dicen Nachito. No sabes cuánto tiempo estuve orando por ti. Eso es lo más maravilloso que tú y yo también podemos vivir con nuestros amigos aquí mismo. Y es un deleite poderlo vivir. Se trata de una conexión emocional y espiritual profunda, más allá del simple cumplimiento de normas o rituales. Ahora, ¿qué significa perder ese primer amor? No significa necesariamente que la persona haya dejado de creer o que se haya vuelto mala. O sea, no es apostatar. No es que ya se fue de la iglesia. No. La persona sigue viniendo a la iglesia. Sigue formando parte de la iglesia. Pero miren, existe un mecanicismo. Es decir, ya todas las cosas las hace mecánicamente. Hace las cosas por rutina o por deber, pero sin pasión, sin amor, sin entrega. Es mejor que no venga. No, espérate. Si estando en la iglesia le pasa eso, imagínate estando fuera. El diablo se lo va a agarrar, que siga viniendo, pero tenemos que motivarlo a que regrese a ese primer amor. Hay un enfriamiento espiritual. El corazón ya no se conmueve con las cosas de Dios. Les da igual. Ya no buscan la santidad para subir a ministrar ni para compartir la palabra. No importa, es cualquier cosa. Sí, hay un enfriamiento total. La obediencia se vuelve una carga en lugar de un gozo. Y el pastor te pide, ay, ya, ¿por qué a mí otra vez? ¿Por qué no a los demás? Hay también otros. Y la mamá le pide, hijo, ayúdame. Ay, ya, yo tengo tareas, está viendo que estoy ocupado. Después me regaña porque repruebo y me está ocupando para hacer las cosas. Que me deje. Ella lo puede hacer, también tiene dos manos. Y así nos vamos, ¿verdad? Como que no nos gusta mucho la obediencia, naturalmente, a todos los seres humanos. No es que, oye, el pastor sí obedece. No, el pastor también es un desobediente. Lo que pasa es que el guayabazo viene más duro para mí, entonces, ay, mejor obedezco. De buena gana. Porque la palabra lo dice, si lo haces de mala gana o de buena gana, de todas maneras, la comisión te ha sido impuesta. Otra cosa, distracción. Decíamos hace ratito, ¿verdad? En el motor se hunde en aceite. ¿Para qué? Para evitar el roce, para evitar la fricción. Ese roce, esa fricción hace el tipo de distracción. Porque te distraes teniendo enemistad con los hermanos, teniendo encontronazos con ellos, pleitos matrimoniales, peleas con los hijos y todos esos roces, esa fricción disminuye la potencia de la energía que puede estar generando un cambio. Entonces nosotros necesitamos leer la palabra y hacerla. Dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. Con todos.
Pastores que me vinieron a amontonar la basura. Gloria a Dios, si no tuviste que barrer, recógela nada más. Qué bonito, yo ni te sudaste. Pastores que me ponen la música alta. Gloria a Dios. Ponte a alabar al Señor. Pon tu música también tú. No tan alta. A lo mejor tienes audifonitos, ¿verdad? Y te los pones. Gloria al Señor. ¿Sí? Dice, otras prioridades se tienen. El trabajo, las enfermedades. En lugar de sumergirnos en el aceite del Espíritu Santo, nos sumergimos en los problemas, nos sumergimos en la rutina, nos sumergimos en las enfermedades, nos sumergimos en el servicio activo porque pensamos que el mucho hacer significa estar lleno de Dios. Y no es así. Incluso el quedarnos tanto tiempo leyendo, ¿verdad? Pastor, entonces no debo leer la palabra. No estoy diciendo eso. Usted tiene que estudiar la palabra. Pero no puede ser lo único. Tiene usted la obligación y deberíamos tener la necesidad de tener una relación con Dios. Y esa relación es a través de la oración también. ¿Sí? Y todos estos roces, todas estas fricciones ocupan, el lugar que solo le corresponde a una relación personal con Jesús. Como conclusión, en Apocalipsis nos habla, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, parte de la solución para volver al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda cómo eras antes y cómo eres ahora. Y ahora pídele perdón a Dios. Dice, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa hacer las primeras obras? 1, recordar, es decir, volver la vista atrás y ver de dónde Dios, primeramente, nos sacó. Cómo era tu relación al principio del conocimiento de Dios. Después, arrepentirnos, reconocer que nuestro corazón se ha enfriado, que hemos entrado en la rutina. Pero también debemos decidir cambiar la dirección. Retomar todas aquellas cosas significa el volver a todo lo que son las disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno. ¿Sí? Y todo esto con la intención correcta, que es el amor. Otra cosa que debemos hacer para volver al primer amor. Ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Dios, ya empezaste a recordar, no, tomé la decisión de volver a orar, de hacer mis devocionales, de leer la palabra, de ayunar, gloria a Dios. Pero ahora dice, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos del 2 al 5, que prediques la palabra, que insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra cosa importante, dice, pero tú, Carlitos, y cada uno de nosotros, dice, pero tú, sé sobrio en todo, no dejes que te lleguen a ofuscar. Soporta las aflicciones. ¿Será que alguno aquí tiene aflicciones? Yo creo, a lo mejor alguno por allí, ¿verdad?
Haz obra de evangelista. Hermanos, ¿nosotros somos evangelistas? De ministerio no, pero dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? El ministerio de la reconciliación. Y eso es para todos, no para uno solo. Yo te invito que en esta hora, si tú has reconocido por allí, quizás no me lo tienes que decir, acuérdate, la oración es con Dios, no para el pastor. Reconoce allí si tienes algún grado de enfriamiento. Y pídele allá al Señor, enciéndeme con tu Santo Espíritu. Pídele perdón por todas aquellas veces en las que hemos podido hacer más por Él, para Él, y no lo hemos hecho. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, hoy venimos en esta mañana, Señor, reconociendo que he abandonado ese primer amor, que me he enrolado, Señor, en el activismo, pero no en una relación personal contigo. Me he enrolado en el mucho hacer, pero no en el adorar a aquel que me mandó a hacer las cosas. Quiero, Señor, tu ayuda. Ayúdame, Padre, a poderte adorar, a poder tener esa intimidad personal contigo, esa intimidad familiar. Enciéndeme, Señor, porque soy un carbón que está en medio de las llamas, Señor, pero que no ha sido encendido otra vez, porque mis preocupaciones, mis afanes, las enfermedades, los problemas, Señor, las circunstancias me han ido apagando y yo lo he permitido al alejarme de ti. Acércame, Padre, una vez más ante tu presencia, para que entonces pueda yo cumplir mi ministerio y poder generar cambios, una influencia positiva, Señor, hacia ti en el lugar en donde vivo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.